El 1 de noviembre de 1943, el teniente general Alexander Van de Grift observaba desde el puente del buque de mando Macaulay cómo la costa de Bougainville aparecía entre la niebla matutina. En 2 horas, 14.000 marines de la tercera división de Marines tocarían las playas en la bahía Emperatriz Augusta. Los japoneses tenían 110.000 tropas en Rabaul, a 250 millas al noroeste, pero no venían. Van de Grift había comandado a los marines en Guadalcanal y sabía lo que sucedía cuando atacabas una posición japonesa fortificada. Sangrabas. Los japoneses habían transformado Rabaul en la posición más fuertemente defendida del Pacífico Sur. La capturaron de una pequeña guarnición australiana en febrero de 1942 y pasaron 20 meses convirtiéndola en un portaaviones insumergible. El puerto Simpson podía anclar 100 barcos. 5 aeródromos rodeaban el puerto con revestimientos protectores para más de 400 aviones. 367 cañones antiaéreos cubrían cada aproximación al puerto Simpson y los aeródromos. 43 cañones de defensa costera protegían las playas. 6.000 ametralladoras estaban posicionadas en búnkeres y fortines. El ejército japonés había excavado cientos de millas de túneles en la roca volcánica, creando barracas subterráneas para 20.000 hombres, hospitales que podían tratar miles de heridos, depósitos de municiones con decenas de miles de toneladas de explosivos y centros de comando enterrados tan profundamente que ninguna bomba podía alcanzarlos. El plan aliado siempre había sido capturar Rabaul. Cada documento estratégico desde Guadalcanal señalaba un objetivo: tomar Rabaul y controlarías el Pacífico Sur. Pero los planificadores militares que examinaban las estimaciones de inteligencia veían un problema. Tomar Rabaul costaría más vidas americanas que cualquier batalla desde la Guerra Civil. Los analistas de inteligencia estimaban que un asalto anfibio costaría un 30% de bajas. El historiador naval Samuel Eliot Morison escribiría más tarde que Tarawa, Iwo Jima y Okinawa habrían palidecido comparados con la sangre que habría fluido si los aliados hubieran intentado un asalto en la fortaleza Rabaul. El primer comandante americano en morir atacando Rabaul fue el brigadier general Kenneth Walker. Walker comandaba el mando de bombarderos de la Quinta Fuerza Aérea bajo el general George Kenney. Creía que el bombardeo estratégico podía ganar guerras sin invasiones terrestres. El 5 de enero de 1943, Walker lideró una incursión de bombardeo diurna sobre el puerto Simpson, con 6 B-17 Flying Fortresses y 6 B-24 Liberators. Los japoneses estaban esperando. El bombardero B-17 de Walker, número de cola 41-244458, San Antonio Rose, recibió impactos casi inmediatamente. 4 o 5 ceros se concentraron en el avión líder. Ni Walker, su tripulación de 10, ni los restos fueron jamás encontrados. Walker fue condecorado póstumamente con la Medalla de Honor y permanece como el oficial americano de más alto rango aún listado como desaparecido en acción de la Segunda Guerra Mundial. Para mediados de noviembre de 1943, los comandantes americanos estaban mirando un año de incursiones y viendo fracaso. El bombardeo estratégico no había funcionado, no porque las tripulaciones aéreas carecieran de coraje, sino porque Rabaul era demasiado grande, demasiado bien defendida y demasiado fácil de reparar para los japoneses. La campaña terrestre no se veía mejor. Las fuerzas americanas y australianas habían estado luchando por la costa de Nueva Guinea desde enero, y cada milla causaba bajas. En Buna y Gona, en la costa norte de Papúa, la campaña duró desde noviembre de 1942 hasta enero de 1943. Las fuerzas australianas y americanas lucharon durante 3 meses para limpiar 2 pequeñas aldeas costeras defendidas por 6.500 tropas japonesas. Los aliados comprometieron 13.000 soldados y 1.000 se convirtieron en bajas. La idea que lo cambió todo no vino de un solo brillante oficial de Estado Mayor trabajando hasta tarde una noche. Vino de años de pensamiento estratégico que se remontaba a 1921, cuando el mayor Earl Hancock Ellis del Cuerpo de Marines escribió el Plan de Guerra 712, Operaciones de Base Avanzada en Micronesia. Ellis había propuesto que Estados Unidos podría derrotar a Japón capturando islas clave mientras evitaba otras, estrangulando a las guarniciones japonesas, controlando las rutas marítimas.
En junio de 1943, mientras las fuerzas aliadas luchaban a través de las Islas Salomón hacia Rabaul, el Comité de Estudio Estratégico Conjunto en Washington comenzó a cuestionar si capturar cada base japonesa tenía sentido estratégico. Su análisis señalaba que asaltar Rabaul tenía poca promesa de éxito razonable, dada la fortaleza de la fortificación. Los miembros del comité argumentaban que si las fuerzas americanas podían controlar el mar y el aire alrededor de Rabaul, la base misma se volvía irrelevante. El defensor clave para evitar Rabaul fue el general George Catlett Marshall, jefe de Estado Mayor del Ejército. Marshall tenía 62 años en 1943, un pensador estratégico que veía la Guerra del Pacífico en términos de logística y proporciones de bajas, no gloria o conquista. Miró las estimaciones de inteligencia para Rabaul y calculó los números. Asaltar la fortaleza requeriría como mínimo 60.000 tropas de asalto, probablemente más como 75.000 con unidades de apoyo. Las bajas alcanzarían del 30 al 40% en las primeras 2 semanas. Eso significaba 20.000 a 30.000 muertos y heridos. Marshall presentó este análisis al Comité de Estudio Estratégico Conjunto en junio de 1943 y el comité estuvo de acuerdo. En el Pacífico, el general George Churchill Kenney llegó a la misma conclusión desde un razonamiento diferente. Después de ver a sus bombarderos golpear Rabaul durante meses con resultados mínimos, Kenney se dio cuenta de algo fundamental. No podías destruir Rabaul desde el aire, porque la base era demasiado grande y dispersa, pero tampoco necesitabas destruir Rabaul, solo necesitabas neutralizarla. Si las fuerzas aliadas podían construir aeródromos dentro del alcance de cazas de Rabaul, esos cazas podrían pasar sobre la base japonesa diariamente. Los submarinos y bombarderos de patrulla podrían hundir cualquier barco que intentara entrar al puerto Simpson. La guarnición quedaría atrapada, incapaz de recibir suministros, derrotada sin invasión. El almirante William Frederick Halsey llegó a la misma conclusión a través de la experiencia de batalla. El 15 de agosto de 1943, Halsey implementó la primera operación de elusión pura de la Guerra del Pacífico. En lugar de asaltar la base japonesa fuertemente fortificada en Kolombangara, en las Salomón centrales, desembarcó tropas en Bella la Bella, ligeramente defendida al noroeste. La operación tuvo un éxito brillante. Halsey había probado que el concepto funcionaba. En agosto de 1943, los jefes de Estado Mayor combinados se reunieron en Quebec para la conferencia Quadrant. Marshall presentó el caso para evitar Rabaul el 19 de agosto. Había preparado meticulosamente, trayendo mapas que mostraban las defensas de Rabaul, estimaciones de inteligencia de la fuerza de la guarnición, proyecciones de bajas para asalto anfibio y planes alternativos para aislar la base. Argumentó que asaltar Rabaul costaría más bajas americanas de las que los aliados podían permitirse mientras no lograba ninguna ventaja estratégica que no pudiera ganarse mediante aislamiento. El almirante Ernest Joseph King, jefe de operaciones navales, apoyó a Marshall. Le dijo a los jefes combinados sin rodeos que la Marina no podía apoyar tanto la invasión de Rabaul como la ofensiva del Pacífico Central. Una operación tenía que ser sacrificada. La elección era clara: gastar recursos tomando una fortaleza que no lograba nada estratégico o gastar esos recursos avanzando hacia Japón. King votó por avanzar hacia Japón. El 24 de agosto de 1943, los jefes combinados emitieron su directiva. Rabaul sería neutralizada por acción aérea y naval, pero no capturada. Las fuerzas aliadas tomarían posiciones en Bougainville, las Islas Green y las Islas del Almirantazgo, para establecer aeródromos dentro del alcance. Estos aeródromos mantendrían presión sobre Rabaul, prevendrían refuerzos, interceptarían suministros y contendrían a la guarnición. La fortaleza se dejaría marchitar. Lo que sucedió en los siguientes 6 meses probó que la estrategia de elusión funcionaba mejor de lo que nadie esperaba. La prueba comenzó el 1 de noviembre de 1943, cuando 14.000 marines de la Tercera División de Marines desembarcaron en la Bahía Emperatriz Augusta en Bougainville. El 5 de noviembre, el contraalmirante Frederick Coleman Sherman comandó la Fuerza de Tarea 38, construida alrededor de los portaaviones Saratoga y Princeton.
Al amanecer del 5 de noviembre, Sherman lanzó 97 aviones desde sus 2 portaaviones. Volaron 250 millas hasta Rabaul. Llegaron sobre el puerto Simpson a primera luz y sorprendieron a la fuerza de cruceros japonesa anclada. El ataque duró 18 minutos. Los bombarderos en picada americanos pusieron bombas en 6 de los 7 cruceros pesados en el puerto. Para fines del 5 de noviembre, la flota combinada japonesa había aprendido una lección. El puerto Simpson no era seguro. Para enero de 1944, Rabaul estaba rodeada. Los aeródromos aliados en Bougainville, Nueva Bretaña y las Islas Green mantenían presión constante sobre la base. Los cazas pasaban sobre Rabaul diariamente, derribando cualquier avión japonés que intentara despegar. Los bombarderos craterizaban las pistas cada noche. El puerto Simpson se convirtió en un cementerio de barcos hundidos. Los convoyes de suministro dejaron de intentar alcanzar la base. Las 110.000 tropas fueron aisladas. Para los japoneses, la comprensión llegó lentamente, luego de golpe. Para febrero de 1944, los comandantes japoneses entendieron que estaban siendo evitados. El vicealmirante Jinichi Kusaka comandaba la flota del área sureste en Rabaul. Su primera reacción fue confusión, pero a medida que las semanas se convertían en meses, la confusión se convirtió en comprensión. Los americanos no necesitaban capturar Rabaul, ya la habían derrotado. La estrategia de elusión no recibió reconocimiento formal durante la guerra. No hubo ceremonia celebrando la decisión de no invadir Rabaul. El general George Marshall dijo que la decisión de evitar Rabaul fue una de las elecciones estratégicas más importantes del conflicto. Estimó que salvó decenas de miles de vidas americanas y acortó la guerra por meses. Los historiadores estiman que la estrategia salvó más de 100.000 bajas americanas al evitar asaltos innecesarios en posiciones fortificadas. Aceleró el avance aliado hacia Japón por meses. Así es como la estrategia realmente cambia en la guerra. A través del análisis colectivo de profesionales militares, sopesando costos contra beneficios, y 110.000 soldados japoneses se sentaron en una fortaleza durante 18 meses, derrotados no por batalla, sino por irrelevancia estratégica.